Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es Dios. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Estaré compartiendo con ustedes el tema del arrebatamiento de la iglesia. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, Pablo exhorta a la iglesia en cuanto al día del arrebatamiento de la iglesia. El tema del arrebatamiento de la iglesia lo trae por revelación de Cristo Jesús directamente a Pablo, y lo trae Pablo por revelación del Señor Jesucristo. No lo trae, no lo revela, ni tampoco lo trae Juan en Apocalipsis. No lo revela Juan y ningún otro apóstol. Porque el tema del arrebatamiento tiene que ver con un tiempo específico, un tiempo apropiado donde el apóstol Pablo menciona en Romanos 11:25. Romanos 11:25, hablando de la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles significa el tiempo donde nosotros como iglesia, en la cual nosotros como iglesia antes éramos llamados gentiles, que estábamos sin Cristo, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel y de los pactos y de la promesa y de la ley, pero por la gracia del Señor Jesucristo, Cristo Jesús alcanzó a muchas otras naciones, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los judíos en el tiempo de Jesús, sino que también Dios pudo alcanzar por medio de Jesucristo a muchas otras naciones que no tienen nada que ver con Israel, que eran naciones paganas, y que esas naciones paganas incrédulas se le conocen como los gentiles paganos. Los gentiles paganos éramos nosotros antes, pero al creer en Cristo dejamos de ser gentiles y nos convertimos en la iglesia, que viene siendo el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí, éramos gentiles, porque los gentiles no teníamos nada que ver con el pueblo de Israel y los judíos. El plan de Dios llegó primeramente al pueblo de Israel y a los judíos, y luego por gracia fuimos salvos, como dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia fuimos salvos porque Cristo Jesús miró a muchas otras naciones, se compadeció para que otras naciones que son los gentiles puedan ser salvos por la gracia y mediante la fe en Jesucristo, para ser justificados en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos 11:25, hablando de la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles viene siendo el tiempo en la cual los gentiles entran para ser salvos. Entran para ser salvos. Este tiempo de hoy en día, este tiempo actual, es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Es el tiempo donde los gentiles paganos, a través de la predicación del Evangelio de la Gracia que predica la iglesia, y que deberíamos de predicar el Evangelio de la Gracia, porque es la forma correcta de decir Evangelio, es la forma correcta, ¿verdad? Pues a través de la predicación del Evangelio que predica la iglesia, hoy en día es el tiempo donde Dios les abre la puerta a los pecadores gentiles de este tiempo actual, para que los gentiles sean salvos, vayan siendo salvos. Cuando Pablo habla de la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25,
La palabra plenitud significa mayor número, o sea, mayor número de alcance para alcanzar a los pecadores gentiles. Cuando el mayor número de alcance de gentiles pecadores sean salvos, cuando Dios diga, mira, estos son los gentiles, máximo la cantidad de gentiles que van a creer en Dios para salvación en este tiempo. Obviamente, antes que venga el arrebatamiento. ¿Okay? Es en este tiempo presente, actual, y mucho antes que ocurra el arrebatamiento, no después del arrebatamiento. Pues en este tiempo, una vez los gentiles ya lleguen a ser salvos, en cualquier momento Cristo va a venir a buscar a la iglesia. Porque de los gentiles pecadores, al creer en Cristo, Cristo los hace y los llama el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y nosotros estamos en este tiempo de la plenitud de los gentiles salvos, para que el mayor número de los pecadores en este tiempo sean salvos a través de la predicación del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a continuar. El arrebatamiento de la iglesia se finaliza y termina. El tiempo de la iglesia, que es este tiempo, el tiempo de la iglesia finaliza cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Una vez llegue el arrebatamiento de Cristo para levantar a su iglesia en este tiempo actual, significa que el tiempo de la plenitud de los gentiles salvos, o yo llamo de esta forma, el tiempo de la plenitud de los gentiles salvándose. ¿Ve? Porque todavía siguen hoy en día poco a poco salvándose. Los gentiles pecadores siguen salvándose. Pero obviamente hay que predicar el Evangelio. No podemos entrar en contienda y adormecernos a nosotros, iglesia. Tenemos que seguir predicando el Evangelio para que las almas se sigan salvándose, continúen salvándose. Una vez llegue el arrebatamiento de Cristo, o el rapto o el arrebatamiento, se le pone un punto final. Con el arrebatamiento de la iglesia, Cristo buscando su iglesia en las nubes, se le pone un punto final al tiempo de la gracia, al tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia y de predicar el evangelio de la gracia en este tiempo se finaliza. El tiempo de la plenitud de los gentiles salvándose, poco a poco salvándose por medio de la predicación del evangelio de la gracia, pero en este tiempo, pues con la llegada del arrebatamiento de Cristo para levantar a su iglesia, viene siendo el punto final para que se finalice este tiempo, que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de lo que llamamos la plenitud de los gentiles salvándose, y es el tiempo de hoy en día de la iglesia, para que finalice el tiempo de la iglesia, para que nosotros seamos levantados y seamos librados. Con el arrebatamiento no solamente llega el tiempo de la finalización de la iglesia, sino que también con el arrebatamiento de Cristo para levantar su iglesia, lo que Dios espera es que la iglesia se vaya con Cristo, porque ya hemos sido salvos. Ya hemos creído en Cristo. Cristo termina con el tiempo de iglesia, y cuando la iglesia suba a las nubes y esté guardado en la presencia del Señor para siempre, llegará otro tiempo. Llegará otro tiempo que viene siendo el tiempo de la tribulación, o también el tiempo de los 3 años y medio, donde entrará el anticristo. Se manifestará el anticristo en el tiempo de la tribulación hacia adelante, que viene siendo un tiempo distinto al tiempo de la iglesia. Ya el tiempo de la iglesia y la predicación del evangelio de gracia terminó. Nosotros como iglesia, al creer en Cristo, ya estamos preparados.
Ya nosotros fuimos sellados. Estamos sellados con el Espíritu Santo, como dice Pablo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Como dice Pablo. Gloria a Dios. En el libro de Efesios 1:13. En el libro de Efesios 1:13, Pablo nos habla que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa. Al oír y creer en el Evangelio. Al nosotros oír y creer en el Evangelio, inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de ser sellado con la promesa del Espíritu Santo? Pues el propósito de ser sellado es para que nosotros nos identifiquemos con Cristo. El sello del Espíritu Santo hace que nosotros le pertenezcamos a Cristo. El sello nos identifica que nosotros somos propiedad de Cristo. Propiedad de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Y no hay nada en este mundo, no hay ningún otro sello o ninguna otra marca física o como sea, que nos quite el sello del Espíritu Santo. No hay otra marca que nos pueda identificar con y tener propiedad o identificación con otra persona, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y al ser sellado con el Espíritu Santo significa que le pertenecemos a Él por haber creído en Cristo. Y Cristo es fiel. Jesucristo es fiel y cumple la promesa de salvar y guardar a aquellos que deciden creer en Cristo. Por eso es que Cristo nos sella con el Espíritu Santo, para identificarnos que nosotros le pertenecemos a Él cuando Él venga a recoger y a levantar a su iglesia en este tiempo. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de una parábola que el libro de Mateo 24, pero también Mateo 25, capítulo 25 también, en referencia a las 5 vírgenes prudentes y a las 5 vírgenes insensatas, en el libro de Mateo capítulo 25, donde también ahí se comenta y se habla y se escribe que algunos serán tomados y otros serán dejados. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Mateo 24 o Mateo 25 dice algunos serán tomados y otros dejados? ¿Por qué Mateo 24 dice que habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas? Y también se comenta que tomen aceite en sus vasijas, en su lámpara, que su lámpara tenga aceite, y se les recomienda y se les dice que estén velando y que estén preparados para cuando el novio venga a buscarlo, que estén preparados para que cuando venga el novio ellas estén pues alerta y pendiente, y que no se les cierre la puerta. ¿Por qué se le dice a ellos que estén preparados? Porque hay un grupo de Israel, porque en Mateo 24 y 25 todo lo que habla es dirigido a Israel. Hay un remanente de Israel que no creyeron en Cristo Jesús. Hay un remanente de judíos que no creyeron en Cristo. Hay otros que sí creyeron en Cristo. Por eso es que Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, perfecto, sí. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice Juan ahí: pues a los suyos Cristo vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a los poquitos que le recibieron, pues a esos poquitos Dios le dio la potestad o la libertad de ser llamados hijos de Dios. Y que esos hijos de Dios, pues que creyeron, pues tienen el derecho de la salvación. Tienen el derecho de entrar a la presencia del Señor y ser salvos. Son judíos salvos. Pero hay otros que no creyeron. Pues obviamente se les dice que estén velando y que estén apercibidos, y que estén velando y apercibidos, y que estén preparados, ¿verdad?, con sus lámparas encendidas, y que crean en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque hay un grupo de personas judías que rechazaron a Cristo. Pero a nosotros, la iglesia, al grupo de gentiles, que somos los gentiles pero salvos en Cristo Jesús, ¿verdad? Pues a nosotros, iglesia, no, Pablo no nos enseña eso. Pablo el apóstol no nos enseña en Tesalonicenses que nos preparemos, que tomemos nuestras lámparas, nuestro aceite, para que el novio venga. Pablo no enseña eso porque el que ha creído en Cristo ya es salvo y está preparado para que cuando Cristo venga se lleve a la iglesia. Ya nosotros estamos preparados. Pero para el grupo de remanente de las 5 vírgenes insensatas que todavía necesitan creer en Cristo, para que crean en Cristo y no se les cierre la puerta, pues se le mandan a que se prepare y que crean en Cristo, y que se le manda a que se llenen del Espíritu Santo, a que ellos reciban a Cristo para que ellos no pierdan su salvación. Y se le manda a ellos que se preparen, ¿verdad? Pero a nosotros no. Nosotros ya estamos preparados porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ya tú tienes el Espíritu Santo y ya tú estás sellado con el Espíritu Santo. Ya tú estás sellado. Al tú estar sellado, el sello significa pertenencia, propiedad. El sello representa pertenencia y propiedad, que tú le perteneces a Cristo, que te identifica como Cristo, que tú eres de Cristo Jesús. Y Cristo lo que va a buscar es una iglesia santa. Una iglesia santa en Cristo Jesús, porque ya somos santificados por la sangre de Cristo. Falta que Él venga a buscar a su iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a comenzar. ¿Ok? La idea de Pablo no es hablar de eventos proféticos y escatológicos. La idea de Pablo es que los gentiles crean en Cristo Jesús para que cuando sean salvos, sean perdonados, sean justificados, llegue el tiempo de Cristo recoger a su iglesia. Una vez Cristo recoja a su iglesia, que somos nosotros, en este tiempo va a venir otro tiempo más, donde ahí vendrá el tiempo del anticristo, pero va a venir un tiempo donde va a venir una segunda venida de Cristo. Una segunda venida de Cristo para establecer juicio hacia las naciones. Y no solamente establecer juicio a muchas naciones paganas, sino también salvar el mayor número de israelitas o de judíos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hubieron muchos judíos que habían rechazado a Jesús. Y el propósito de la cual Jesús viene en una segunda venida de Cristo después del arrebatamiento es para salvar el mayor número del pueblo de Israel, para que cuando el pueblo de Israel crea en Cristo Jesús, pues ellos tengan entrada a las bodas del Cordero y al reino milenial también de Cristo y puedan ser salvos, que son dos periodos de tiempo distintos. El periodo de tiempo de la tribulación y el anticristo es un tiempo diferente al nuestro. Es un tiempo donde Juan, en Apocalipsis, Juan está teniendo revelaciones y sueños, y con esas revelaciones y sueños que Juan tiene, el propósito de Juan es confirmar las revelaciones que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron. Juan confirma las revelaciones que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron acerca de eventos proféticos futuros y que se relaciona con Israel, no con la iglesia. El propósito de Pablo en predicar el Evangelio es un tiempo presente, que es hoy, antes que vengan los juicios y antes que venga el arrebatamiento. El plan de Dios con Pablo es alcanzar el mayor número de gentiles pecadores en este tiempo. El plan de Dios con Juan en un tiempo futuro en Apocalipsis es trabajar con Israel. En un tiempo donde Israel va a estar pasando una gran persecución,
por medio del anticristo y en un tiempo difícil. Pero en ese tiempo difícil Dios va a trabajar nuevamente y restaurar a su pueblo Israel. ¿Ok? El plan de Dios hoy en día es con la iglesia en este tiempo, salvado por gracia. La primera carta de Tesalonicenses 4, comenzando el versículo 13, dice de esta manera: pero yo quiero, hermanos míos, que estén informados respecto a lo que han muerto, ¿ok? Para que no se pongan tristes como los demás hombres que no tienen esperanza. Ok, escuche bien. El deseo de Pablo es informar a la iglesia, ¿verdad?, de este tiempo. No tanto del tiempo futuro, sino de este tiempo que es el tiempo del arrebatamiento. Y cuando Pablo diciendo respecto para que no se pongan entristecidos como los demás hombres que no tienen esperanza, porque hay hombres que murieron, que han muerto en este tiempo, o sea, antes que venga el arrebatamiento, obviamente. Hay hombres que murieron, pero que no murieron creyendo en Cristo. Y pues si murieron, pero nunca creyeron en Cristo, pues no tienen esperanza de salvarse, porque nunca creyeron en Cristo. Y por eso es que Pablo entonces les dice a ellos, para que no se pongan entristecidos como los demás hombres que ya no tienen esperanza, ¿verdad? Porque si nosotros creemos, aquí la palabra cuando dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la manera más correcta de interpretar es porque si nosotros hemos creído, ¿ve? Si hemos creído que Cristo murió y resucitó, que es el evangelio, creer en Cristo en este tiempo, porque Pablo predica la cruz. El mensaje oficial de Pablo es la obra salvífica de Cristo, no son temas escatológicos. Solamente Pablo les está informando a esta iglesia sobre el arrebatamiento y sobre tiempo futuro, tomando de ejemplo, antes de yo continuar, en el capítulo 5, versículo 1, Pablo dice, en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué Pablo escribe aquí en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos? Porque el interés de Pablo es que la iglesia tenga conocimiento de los tiempos. ¿Ve? El tiempo presente, el tiempo futuro. Eso Pablo lo habla mucho en el libro de Efesios, que Pablo habla mucho de tiempo, de dispensaciones. Y para comprender bien los temas proféticos y escatológicos, y para entender bien los temas de arrebatamiento, y no cometer tantos errores teológicos como muchos hoy en día cometen, pues es necesario entender bien los periodos de tiempo en la cual Dios trabaja con muchas personas. El tiempo es la ley, Israel y la ley, el tiempo de la iglesia, cuál es el propósito de Dios trabajar con la iglesia, el tiempo futuro con Israel y con el anticristo, y así sucesivamente, ¿ok? Por eso es que Pablo dice, en cuanto a los tiempos y los momentos, hermanos míos, ustedes no tienen necesidad que yo les escriba, porque Pablo les estaba informando muy bien de los tiempos. El propósito en el cual Pablo les informa y les exhorta en cuanto a los tiempos es para que la iglesia aprenda a dividir, a separar y a distinguir lo que es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la tribulación, para que no confundamos ambos tiempos. ¿Ok? Ok. Gloria al nombre del Señor. Continuamos. No te preocupes que yo todavía no he terminado todavía, ¿ok? Pablo dice en el capítulo 4, ¿verdad? Porque si creemos o si hemos creído en Jesús que murió y resucitó, así también Dios traerá junto con él a los que han muerto en Jesús. Por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, que nosotros lo que tenemos, lo que estamos vivos, lo que permanezcamos hasta que venga la venida del Señor Jesús,
no nos vamos a adelantar a los que murieron. Porque nuestro Señor mismo desde el cielo, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Y los muertos que están con Cristo van a resucitar primero. Y en ese tiempo en ese momento nosotros, lo que permanezcamos con vida, lo que estemos vivos, seremos arrebatados a una juntos con ellos en las nubes al encuentro del Señor Jesucristo en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor Jesús. Vamos a interpretar de cómo será la venida del Señor Jesucristo. Y cuándo será y cómo será. Pero sin necesidad de añadir año, fecha, día, mes ni hora. Acércate un momentito. Te lo digo con mucho amor y reverencia especialmente. Acércate. Te voy a decir cuándo o cómo será la venida del Señor Jesucristo. En qué momento nos vamos a dar de cuenta y vamos a decir, mira, ha venido el Señor Jesucristo. Les voy a decir cómo será la venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y también les voy a decir cuándo será. Pero sin necesidad ninguna de añadir o agregar año, mes, día, fecha ni hora. ¿Quiere que te lo diga? Yo estoy muy serio, hermano. Yo soy muy serio en la palabra. Te lo voy a decir. Pero como yo no voy a hacer un video tan largo, pues entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es pausar este video y en el próximo video que yo vaya a continuar, les voy a decir a ustedes cuándo, en qué momento va a venir el arrebatamiento. Pero no voy a decir año, ni fecha, ni día, ni mes, ni hora. ¿Ok? Pero se lo voy a decir en el próximo video. Todavía no he terminado. ¿Ok? Todavía falta mucho más. ¿Por qué? Porque yo también quiero ir a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, cuando Pablo aquí menciona el hombre de pecado y el hijo de perdición, que hace referencia al anticristo. También me falta la segunda carta de Tesalonicenses para comentarla también, ¿ok? Vamos para el segundo video mientras tanto, para continuar, ¿ok?